Para el proyecto Una experiencia educativa en colegios amigos de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, es un gusto recibirles para desarrollar un tema tan necesario como es la inserción laboral docente. Conoceremos las competencias profesionales que buscan los empleadores y ofreceremos consejos para la entrevista. Seguidamente, la máster Marcela García Borbón, subdirectora de la División de Educología, procederá a brindarnos un mensaje de bienvenida. Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas los que están en este auditorio y las personas que nos acompañan en línea. De verdad es un placer ver a tantas personas interesadas en este tema. Cuando me pidieron dar unas palabras, me puse a pensar que si en mi época de estudiante yo había tenido esta oportunidad y definitivamente no la tuve. No sé, los compañeros, las compañeras que están aquí presentes, si alguien nos orientó en cuanto a la inserción laboral, qué teníamos que hacer, nada. No sabíamos nada. Entonces, mi mensaje el día de hoy es que aprovechen esta oportunidad, que le pregunten todo lo que sea necesario al compañero Frankie, a quien le doy la bienvenida y las gracias también por estar aquí, por la información que nos va a compartir el día de hoy. Y de verdad, muchachos y muchachas, desearles muchísimos éxitos porque ustedes son el futuro de la educación costarricense. Me imagino que ya vieron algo del estado de la educación y ustedes tienen en sus manos una gran responsabilidad. Entonces, de verdad, aprovechar este día y darles las gracias por su presencia. Muchas gracias, doña Marcela, por sus palabras. Como ella mencionó, esta charla estará a cargo del máster Frankie González Conejo, quien nos brindará la charla titulada Inserción al mundo laboral docente. Mencionamos un poquito sobre Frankie y es que él es graduado sello de la UNA en la licenciatura de orientación, máster en educación con énfasis en orientación laboral por la Universidad de Costa Rica, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, la FEUNA, exsecretario adjunto de Asuntos Estudiantiles del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Actualmente se desempeña como académico, investigador y coordinador de enlace profesional en la Vicerrectoría de Docencia. Además, don Frankie cuenta con más de 15 años de experiencia especializado en el seguimiento a personas graduadas y su transición al mundo laboral, con varias publicaciones en este ámbito. Entonces, bueno, adelante, don Frankie, lo escuchamos. Gracias. Si ustedes me permiten, voy a exponer desde acá porque vamos a utilizar bastante material que está en línea. Entonces, primero quisiera agradecerle muy sinceramente al equipo organizador, a la División de Educología y a mi querido Cidi también, porque soy graduado de acá. Como escucharon, soy graduado de orientación de acá. Tuve el enorme privilegio de ser presidente también aquí en la universidad y eso me ayudó muchísimo a que conocieran el trabajo de uno. Es una vitrina, por supuesto. Y hablando de competencias, es un nicho donde uno aprende a fortalecer muchísimas competencias relacionadas con trabajo en equipo, liderazgo y algunos otros elementos que creo que ya ustedes conocen bastante bien. Quería iniciar la presentación de hoy como para conectarnos tal vez un poquito con el tema, con un video que me encontré por ahí que es un poquito eh, revelador con respecto a una situación que nos enfrentamos cuando estamos buscando trabajo. Si la profe Yanni me ayuda, voy a compartir el video, a ver si se puede escuchar bien. Ah, ok. Okay.
Vaya día, ¿no? Con tanta gente contándole. Diga, oiga, ¿puedo tutearle? Esta muchacha me ha dicho que tengo que ser supernatural, porque yo misma las estoy haciendo trabajo. Pero claro, teniendo que hablarle a usted, pues me cuesta. Pues, hable. Ah, vale. De acuerdo, sí. Gracias a ti. Mamá, ahora no puedo. ¿No tenéis que ir a la entrevista? Pues bien, digo yo. Quítate como voy. Bien, ¿no? A ver, me echaron. Pero porque los jefes son así. Yo trabajo en ello. Mi punto de vista puede ser, pero es la verdad. Se me acabó el contrato. ¿Alguna idea de por qué no le renovaron? No, no fui más y ya está. Yo es que tengo lo que se llama espíritu emprendedor, ¿sabes? Nadie me echa y normalmente quieren renovarme. Pero es que yo no aguanto en el mismo sitio nada. Pero aquí va a ser otro rollo. Si no, ya lo verá. Este sitio... Bueno, de profesional llevo muchos años. Un montón. Al principio sin cobrar, pero yo diría que un montón de años. De ahí hay yes, yes, yes. Pues porque instituto es medio alto. Es que si me habla así de rápido, así me cuesta. Ponga que no, ya está. Ponga no, inglés no habla. Se supone que sí. A ver, otra vez. What would you love about this job? Es que tú tienes acento como de por Escocia. ¿No te lo habían dicho? Pues lo tienes. Tu profesor seguro que era de por allí, ¿verdad? Pues si no lo sabes, te lo digo yo. Era de por allí seguro. A ver, que entenderlo entiendo. Que me cuesta expresarme. Más o menos, ¿cuánto le quedará a la entrevista? Cada un par de horas, una fruta. Yo soy muy de vida sana. Eso es bueno, imprescindible. Muchos más trabajos y de los cualificados, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya me conozco el tema de estar sobrecualificada en una entrevista, ¿eh? Y claro, como luego tampoco tengo muy claro qué es lo que hacéis aquí. ¿Esto? ¿Dónde lo tiro? Ahora es que estoy viviendo con mis padres, ¿sabes? Porque con la crisis... A ver si cambiamos de gobierno y respiramos un poquito, ¿no? La crisis nos está machacando. Y encima se meten con el fútbol. Mi novio, que está aquí fuera. ¿Podría pasar para que lo conociese? Él se quedaría más tranquilo. Por cierto, los martes y los miércoles, ¿a qué hora se saldría? Bueno, pues cualquier novedad ya le avisamos. ¿Ya hemos terminado? ¡Uf, qué alivio, coño! Es que estaba más nerviosa. Un placer. Mucho gusto, compañero. Para lo que quiera. Si el tema es estar ocupada y el dinero, lo que es el puesto, no me importa. Que pase el siguiente. Bueno, creo que el video es... hay que- ahora sí me escuchan. El video es un poco jocoso y presenta una perspectiva de lo que es la entrevista laboral, ese momento de estrés al que algunas personas se han sometido. ¿Algunos de ustedes se han entrevistado laboralmente? Levantando la mano tal vez solo para conocer un poquito sobre las experiencias.
Bueno, son poquitos en realidad, relativamente. Cuando entramos a un proceso de búsqueda de empleo, a veces no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? Y a veces, pues las respuestas están aquí mismo en la universidad, pero tal vez no sabemos dónde empezar a buscar. Hoy pretendemos ayudarles un poquito con esos elementos informativos, pero más que darles una presentación con múltiples diapositivas, lo que pretendo es mostrarles una pincelada de varias plataformas que nos pueden estar dando información muy valiosa. Incluso para las personas que deseen investigar en estos elementos relacionados con el mundo laboral de la carrera, creo que podría ser valioso algunos de estos elementos. Entonces, lo primero, y cuando pensamos en trabajar en educación, lo primero que se nos viene a la mente es trabajar en el MEP, ¿cierto? No sé quién ha hecho el proceso de reclutamiento para carrera docente. Todavía nadie. Vos, ok, muy bien. ¿Qué tal le fue en el proceso? Bastante burocrático, caótico, podemos decir de todo, ¿verdad? Hay una serie de situaciones alrededor de esto y que a veces a nosotros como estudiantes, me acuerdo cuando yo estaba acá estudiando, nos es complicado comprender o entender. Lo primero que quiero contarles con respecto a esto es que recientemente hubo, bueno, ya hace bastante tiempo, eh, ciertas modificaciones con respecto a el proceso de reclutamiento y selección. Antes lo que conocíamos era que la Dirección General de Servicio Civil desarrollaba los concursos. Bueno, eso es lo primero que cambió. La función de la Dirección General de Servicio Civil ahora es de asesoría para el MEP, porque el MEP es el que tiene ahora la competencia de desarrollar los concursos. No vamos a ver todas las diapositivas, se las voy a dejar como un recurso ahí para que lo revisen con tiempo, pero aquí lo valioso es, y dicho sea de paso, me ayudó María Araya a hacer esta presentación, estudiante de orientación, y está muy completa, pero más que entrar en el asunto de funciones de servicio civil con respecto al nuevo rol de carrera docente, vamos a entrar en la parte práctica. Tal vez un poco contestar a estas dos preguntas. ¿Cuándo puedo concursar y cómo empiezo? Vamos a tratar de contestar eso. Voy a adelantarme un poquito. Esto es un poco sobre la prueba de idoneidad, el fundamento de ley que se tiene y demás. También hay que recordar que el último concurso que se hizo fue antes de la pandemia. Entonces, ustedes me van a disculpar si gran parte de lo que traigo para la presentación tiene que ver más con el asunto de búsqueda de posibilidades de trabajo en el sector privado. Ya lo que es del sector estatal está muy estructurado y sabemos que empieza por acá. Entonces, varios de los elementos que traigo es para que ustedes puedan orientarse ustedes mismos y ustedes mismas en el ámbito principalmente privado. ¿Cómo concursar? Bueno, aquí básicamente dice que las personas que habían concursado previo a esta publicación, ahí vienen los 3 concursos previos, pueden continuar con el proceso. Y para las personas nuevas, pueden hacerlo en cualquier momento. Aquí están los enlaces de ingreso, todo esto se los voy a pasar, ya la profe Milena lo tiene en su correo, esta presentación es en Geniali y el enlace está para compartirse. Pero principalmente es esta pantallita, que a pesar de que se ve muy pequeño, cuando ustedes lo puedan abrir en sus computadoras, ahí podrían visualizar cómo corresponde. ¿Cómo concursar? Ahí está el enlace en la presentación. Hay que ingresar el espacio en el enlace indicado, seleccionar la dirección regional de su interés. Ahí van a estar apareciendo las direcciones regionales, según entiendo, que están disponibles, que tienen algún espacio disponible, y luego se envía. Básicamente es completar el formulario que aparece posteriormente ahí. Como ven, en realidad son 2 pasos muy sencillos. Lo que pasa es que antes de llegar a esto, hay que preparar la información con la que voy a llenar el formulario. Y eso es básicamente como si yo fuera a hacer un currículum. Entonces, lo que se recomienda es que yo tenga un currículum básico o base, con toda mi experiencia, aprendizajes y demás, y que
pueda estar actualizándolo, si es el caso, cuando estoy buscando trabajo en diferentes ámbitos. No sé si han escuchado que no se recomienda entregar, estoy hablando de la parte privada, no necesariamente educación en este momento. No sé si han escuchado hablar que no se recomienda tener un solo currículo y entregar todo el mismo a las empresas, ¿verdad? Hablando de empresas. Por ejemplo, como ahora que hace poquito la universidad organizó una feria de empleo, no sé si alguien participó, alguien se dio la vueltita por la feria de empleo de la UNA. No, ok. Eso hubiera sido una buena oportunidad para que ustedes, a pesar de que no necesariamente estaban empresas de educación invitadas, pudieran conocer y ver un poco la dinámica de lo que es conversar con empleadores. Parte de eso también es conocer y reconocer cómo está el ámbito laboral de mi carrera. No sé si han escuchado hablar de la radiografía laboral del observatorio laboral o del observatorio laboral de CONARE, más bien. Sí. Bueno, parece que algunos sí. Parte de mis tareas en la vicerrectoría de docencia en este momento es ser representante de la UNA en el observatorio laboral de CONARE. Entonces, un instrumento muy valioso que el observatorio laboral ha dedicado a hacer, y vean que ya desde hace rato, desde el 2016 fue la primera que se presentó, es esta radiografía laboral y permite al estudiantado, por ejemplo, de colegio, que fue con la primera intención que se desarrolló, visualizar cómo está el mundo laboral de las carreras a las que yo quiero ingresar. Si lo extrapolamos a este momento en el que estamos, a esta transición de la U al brete, como decimos, ¿verdad? En los pasillos, también se vuelve igualmente valioso, porque entonces me da una noción de qué me voy a encontrar cuando yo quiera empezar a buscar trabajo. ¿Será que hay una alta tasa de desempleo? ¿Me voy a encontrar mucha gente que anda buscando trabajo igual que yo? ¿O lo voy a encontrar muy fácil? ¿Cuáles son los ámbitos en los que normalmente yo incursiono? Entonces, si hablamos en términos de investigación, bueno, aquí pueden revisar 3 momentos diferentes de la historia en los que se han elaborado estudios de seguimiento a personas graduadas y para las personas que quieran seguirlo o buscarlo en el celular, voy a ir un poquito despacio, pueden usar el celular, aquí no estamos en una clase formal, más bien les agradezco que lo hagan, pueden poner en Google normalmente lo que hacemos, ¿verdad? Radiografía laboral, ingresan al enlace que aparece de primero y les va a aparecer, vamos a ver si me sale por aquí, yo es que ya la tengo guardada, entonces siempre me sale, voy a entrar por el observatorio laboral, puedo poner OLAP, OLAP tiene muchísimo, OLAP son las siglas, ¿verdad? Observatorio Laboral de Profesiones, y tiene varios proyectos, pero principalmente el que andamos buscando está acá, en la pestaña que dice Seguimiento Graduados, Radiografía Laboral. Y me sale esta pantallita, donde me explica para qué se hizo la radiografía laboral. Y en el sitio web volvemos a donde yo estaba. Vamos a ver 2022. Digamos que yo quiero saber cómo están los datos del área de educación en general. Entonces, yo puedo ingresar acá. Ven que la pestaña se llama precisamente ¿qué puedo estudiar? Porque se había pensado con esa perspectiva vocacional de ayudarle al estudiantado de colegio a decidir. Y puedo seleccionar el área de educación en general. Cuando me abre OLAP, sí. O igual pueden poner radiografía laboral, les va a salir primero la radiografía. Voy a devolverme si gustas para que puedas verlo y los compañeros de Nicoya y Pérez Celedón puedan verlo también. ¿Estás en esta? Ok. Ingresas en 2022. Y se despliega todo este montón de información. Hoy vamos a explorar esta pestaña. ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo estudiar? Y elegimos el área de educación. Obviamente, si les interesa otra área, pues lo pueden explorar también. Esa era la idea, que ustedes lo pudieran seguir haciendo.
Los datos que yo veo acá en este momento, de forma graficada, atractivo visualmente, digamos, no es aquellas tablas y gráficos aburridos, es del área de educación en general. Entonces, aquí está agrupada la opinión de las personas graduadas de educación, de las carreras de educación, de las 5 universidades estatales. No son solamente la Universidad Nacional, para que sigan la línea del dato. Aquí a la derecha, ven que dice disciplinas del área de educación. Entonces, es probable que se estén preguntando, ¿pero dónde está mi carrera? Bueno, no está exactamente con el nombre de la carrera ni de la Universidad Nacional, ni de la Universidad de Costa Rica, ni de la UNED, ni de ninguna. Son disciplinas. Y dentro de una disciplina puede haber más de una carrera reflejada. Entonces, aquí sería más bien con ojo un poquito clínico o revisar el área más similar, pudiéramos explorarlo ya para ver cómo están los datos de mi carrera. En el caso de educación en general, voy a bajar despacito para no marear a nadie. Aquí se ve el perfil académico, si continúa estudios, pero principalmente este es el que nos ayuda a orientarnos cómo está la situación laboral. En el caso de perfil laboral, en educación, dice que la gente está tardando aproximadamente en promedio 5 meses para conseguir trabajo. O sea, una de las primeras preguntas es, ¿voy a conseguir trabajo rápido? Bueno, relativamente. Tengo que contarles que hay carreras que duran hasta un año para conseguir trabajo relacionado con la carrera. En el caso de educación son 5 meses el promedio. Y los indicadores de empleo, de nuevo para educación en general, la tasa de desempleo está en 6.0. La que dice 6.5, que es el estudio, es el promedio para todas las carreras de las 5 universidades. Ese es el promedio. Entonces, si a ustedes les preguntan, por ejemplo, un vecino, una vecina, ¿verdad? Que a veces es muy dado, estamos como en la mirilla todo el tiempo con este tema del FES. ¿Cuál es la tasa de desempleo profesional? Bueno, pues es 6.5, ¿verdad? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que aquí ponen desempleo nacional 12.2, pero ese desempleo, hay que decirlo, es como un espejismo para nosotros mismos, porque ahí hay gente que ni siquiera tiene estudios. Esa es la tasa de desempleo que calcula INEC. Nosotros no podemos compararnos con eso. Es injusto. Y nos relajamos porque pensamos que estamos muy por debajo del desempleo nacional y no debería ser así. Ven que educación está muy parecido a todo el promedio del resto de carreras. Esa es la lectura que hay que hacer. Y hay un dato muy importante, que es la gente que está trabajando, pero que está trabajando en algo que tiene poca relación con la carrera. Nosotros, creo que todas las personas que pasamos por aquí, al menos en la Universidad Nacional, hacemos un esfuerzo, y nuestras familias también, para poder venir a estudiar. Y con toda la intención, pues pretendemos desempeñar esa profesión posteriormente, ¿verdad? Cuando nos graduemos. Ese sueño se puede ver truncado, y esto es un dato con respecto a eso. Tenemos derecho, sí, tenemos derecho a trabajar en lo que hemos estudiado. Incluso aquí como estudiantes y como ex líder estudiantil les digo también, en el artículo 17 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, hay un derecho estudiantil que dice que tenemos la posibilidad de combinar estudio y trabajo, experiencias laborales. Y esto no solamente son horarios flexibles que me permitan estudiar y trabajar. Esto es que la Universidad Nacional debe favorecer, o más bien apoyar de alguna manera, la inserción laboral del estudiantado. Y ese artículo tiene desde el 2015 que está. Y a la fecha, somos la única universidad estatal que no tiene un servicio de empleo. Díganme ustedes si estamos en desventaja. Yo creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces nos toca individualmente por ahora tratar de aprovechar estas fuentes para motivarnos a buscar trabajo de forma informada. Si queremos, bueno, aquí hay un dato interesante, ¿verdad? Y que se convierte en una pregunta de entrevista de empleo, aprovechando el video que no solamente era para conectarnos con el tema, sino también para aprovechar algunos elementos por ahí. Una pregunta siempre, incluso desde que yo mando mi currículum en un correo,
es la pretensión salarial, ¿cierto? Y a veces no sabemos ni qué contestar en la entrevista de empleo. A veces voy y voy a hacer la práctica y son pocos casos. Por dicha, en la Universidad Nacional, la práctica profesional supervisada nos favorece en algunos casos poder encontrar trabajo. Algunas personas me han contado que ahí mismo le preguntan, bueno, y si usted en la misma reunión que tienen para ver si le aceptan hacer práctica en el lugar, le preguntan, bueno, si usted quisiera quedarse trabajando aquí, ¿cuál sería su pretensión salarial posterior a la práctica? Si quisiera trabajar acá. Incluso ahí mismo se lo preguntan a uno. Tal vez en este momento están pensando que eso es una cuestión muy lejana. Todavía me falta tiempo para esa etapa. No, cuando estén en la práctica, ese va a ser un primer paso a esa etapa. Incluso la práctica profesional supervisada es la experiencia laboral más valiosa que ustedes van a tener, y estoy hablando para las personas que nunca han trabajado, esa primera experiencia laboral. Si yo estoy haciendo el currículum y llego al apartado de experiencia laboral, porque generalmente si viene el formato experiencia laboral, ahí es donde yo puedo cambiar ese subtítulo y poner experiencia profesional, y ahí ya puedo mencionar la práctica profesional supervisada. Eso es un elemento valiosísimo y que a veces salimos a buscar trabajo de aquí de la U y nos preguntan, ¿tiene experiencia laboral? No, cero, nunca he trabajado. Tuviste la práctica profesional supervisada, hay que explicar que es diferente, por ejemplo, al TCU de la UCR, y la gente lo confunde muchísimo en el sector empleador. Es muy diferente. En la práctica yo hago un diagnóstico, defino necesidades, hago un plan de trabajo, una propuesta de plan de trabajo, y se me aprueba por parte de la organización en la que estoy haciendo la práctica, ¿cierto? Así es como funciona en términos muy generales. Y me vuelvo parte del equipo por un tiempo, 6 meses, un año, depende de la carrera que estemos hablando. Entonces sí, es un elemento muy, muy valioso y que favorece también todas las competencias que vamos a ver ahorita en algún momento. Me voy a devolver arriba, donde está al lado derecho los nombres de las disciplinas. Y más que escogerla yo, me gustaría que tal vez alguien diga cuál quiere ver, cuál abrimos como un ejemplo. No nos va a dar tiempo jamás de ver todas, pero es para que ustedes vean el tipo de información que hay. ¿Alguien quiere elegir una, compañero? Enseñanza en inglés, perfecto. En enseñanza en inglés, lo primero que encontramos, y es el mismo formato para todas las carreras. En este caso, recuerden que estamos hablando de enseñanza en inglés de todas las universidades estatales que en este momento están dando esta carrera. Si yo quiero ver a cuáles se están refiriendo, o si solamente es en el caso de la UNA, como por ejemplo veterinaria, que solo en la UNA está, es muy transparente, puedo ir hasta abajo. Disculpen que baje rápido, pero es para que vean primero esa información y ubicarnos un poquito mejor en qué es lo que estoy leyendo. Perdón que los maree. Esto es lo que les decía. Aquí abajito, ven que está gente encuestada de la UCR, la UNA y la UTN. Están sumados. Entonces, no son exactamente los datos de la carrera mía, pero hay otro apartado donde sí puedo ver los datos de mi carrera. Lo que pasa es que para orientarme laboralmente, es mejor que yo me guíe sobre esta, porque es, por decirlo de cierta manera, contra quien voy a competir en ese ámbito laboral de enseñanza al inglés. Aquí muy importante, si alguien no sabe, por ejemplo, cuál es su colegio profesional, aquí lo dice. En el caso de educación es muy fácil, ¿verdad? Porque es siempre Colipro, ¿verdad? Pero ahí hay datos de ese valor. Está el tema de salario mínimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el caso de bachillerato y licenciatura, aquí el dato que está reportado más reciente es 2023, que fue cuando se desarrolló esta plataforma. Y vean que lo que responde la gente encuestada, por ejemplo, en el caso de bachillerato, está muy cerca del salario mínimo, 626,000 colones, que es el salario mínimo, 630 para bachillerato, 792 está apenas pasando del salario mínimo también en 2023. Otros datos, voy a ir un poquito más arriba para ir con el orden que traíamos. Yo sé que obviamente el tema del salario es muy importante, pero hay otros elementos que favorecen la satisfacción laboral.
y nos hemos encontrado que en educación, pues no es precisamente el salario lo que más nos motiva a trabajar en educación, ¿cierto? Creo que eso pasa y es un asunto muy vocacional. Las fuentes de financiamiento de estudios, bueno, esto es un poco más las características de la población encuestada, la condición laboral mientras estudiaba, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, que prácticamente el 50% no estudiaba, perdón, no trabajó durante sus estudios. Se dedicó a estudiar, a venir a clases. Continuaron estudios, bueno, casi el 70% continúa estudios, aquí está desglosado por género. El grado de satisfacción con la carrera, eso es un poquito lo que cuando ya nos metemos a investigar, yo estuve trabajando acá en el CIDE con mi compañero Ronald Rivera y Graciela Herrera en un proyecto en básica y explorábamos un poco ciertos elementos relacionados con todos estos estudios del área de educación. Nos encontrábamos, por ejemplo, esa conclusión, que el salario no es algo que necesariamente motive a la persona educadora. Hay otros elementos y generalmente son personas que tienen un grado de satisfacción alto con la carrera. Si yo les mostrara en comparación a otras carreras, este porcentaje, bueno, este dato que está en términos de una escala de Likert de una 5, está más bajo para otras carreras. Generalmente es alto en educación. Y en enseñanza en inglés anda muy cercano al promedio de todo el área de educación. El total del estudio, que es esta barra morada, es 4.2 para todas las carreras. Aquí hay otros elementos importantes. Bueno, dominio en inglés obviamente tenía que ser 100%, ¿verdad? Pero aquí hay otros elementos para desglosarlo. La forma oral, lectura, escritura y el habla. Ese es el promedio que muestran de dominio las personas graduadas en esta disciplina. Recuerden que estamos hablando de disciplina, no carrera. Pero aquí se ve reflejada la carrera de enseñanza en inglés de nosotros. Medio por el cual consiguió trabajo, esto es muy importante. Aquí empezamos ya la orientación laboral. Redes de contactos. ¿Cuántos de ustedes tienen perfil en LinkedIn? En LinkedIn o LinkedIn, como le dicen. Poquitos. Poquitos. Ya a estas alturas es muy recomendable que empiecen a abrir un perfil. Ahora les voy a dejar un videito, no lo vamos a ver acá porque la idea es más bien que ese video ustedes lo abran, vayan siguiendo paso a paso de cómo hacer un perfil atractivo o exitoso, como se llama el video en LinkedIn. Y pueden irlo ajustando conforme van desarrollando ustedes su perfil. LinkedIn es la principal red profesional, no social, que tenemos a nivel global. Y el hecho de que yo me desarrolle un perfil ahí, inmediatamente estoy jugando el juego de redes profesionales. Entonces, realmente es muy aconsejable para una persona profesional tener un perfil ahí. No solamente favorece posibilidades de empleo, porque ahí yo puedo buscar, pongo docente, que estoy buscando trabajo como docente, y probablemente me pueden estar contactando, eso sí, muy posiblemente del sector privado, alguna institución. Al mismo tiempo, está LinkedIn Learning, sí, dime. De LinkedIn, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a ingresar acá. Se escribe link como enlace en inglés, E-D-I-N. Bueno, lo que pregunté es que si nos podrían regalar el enlace o el nombre escrito, Sí, pues. Y ahora ya. yo les voy a pasar, ya la profe Milena tiene en el correo el enlace a este video. Voy a abrirlo un momentito, solo para que lo puedan ver así por encima. Esto está configurado de cierta forma para que ustedes puedan ir siguiéndolo y haciendo los ajustes en su perfil o creando su perfil por primera vez. Esta es una excelente profesional que asesora la parte de LinkedIn en todo lo que son
creación de redes en este caso, y hay una parte también que explica cómo explotar más la facilidad que tiene LinkedIn de este trabajo en red. Por ejemplo, ahora, antes de estar acá, unos minutos antes, me estaba tomando un café con un amigo mío, con Byron Morales, no sé si lo conocen. Es el orientador de la Oficina de Atención Estudiantil de acá, del CIDE. Y Byron es graduado acá en orientación. Tuve el privilegio de ser tutor de su tesis de licenciatura y cuando yo abro mi perfil de LinkedIn, pongo que una de mis competencias es la parte de investigación y sin darme cuenta, Byron lo validó. Byron tenía su perfil en LinkedIn y lo validó. Yo fui profe, entre comillas, porque en realidad no, fue solo el proceso de tutoría. Y Byron validó esa competencia para mí. Eso lo pueden hacer ustedes, se ponen de acuerdo. Y entre ustedes mismos validan las competencias que ustedes necesitan que sean las más fuertes en su área, que ahorita vamos a ver cuáles son. Este video es muy, muy, muy bueno para una persona que no tenga o que ya tenga perfil de LinkedIn, se lo recomiendo que lo hagan. La profe Milena, como les mencionaba, ya tiene el enlace a este video para que puedan desarrollarlo. Y para no detenerme mucho en esto, porque en realidad no era uno de los temas de fondo, pero sí es muy importante y ya estamos viendo por qué. Porque vean que para más del 50% de las personas que opinaron, el tema de redes de contacto es la principal forma para encontrar trabajo. A veces vacilamos con este elemento, ¿verdad? Que como buenos ticos, pues, de que la argolla y esto y que el otro, ¿verdad? A veces vacilamos con eso, pero el asunto de las redes de contactos empiezan desde ya. Ustedes, por ejemplo, si tienen un... Ahora sí, creo que hay que apagar eso. De las personas que ya tienen su currículum, ¿quién tiene algún docente o alguna docente de su carrera como contacto, como referencia? Excelente, muy bien. Es muy recomendable que si ya pasaron por el proceso de práctica, también, voy a poner el caso mío, yo hice la práctica en el INA, en el J. Orlich, en la URUCA, y cuando yo terminé mi práctica, le pedí permiso a la orientadora con la que me estaba supervisando de ponerle en mi currículum como referencia. ¿Por qué? Porque ya conocía mi trabajo, ¿verdad? Y no lo pongo entre comillas en realidad porque cuando hacemos la práctica nos convertimos en alguien más del equipo. Entonces, es una experiencia laboral o profesional más bien, que aunque la práctica es un ejercicio, o lo hemos visto como un ejercicio académico, es el principal acercamiento que tenemos en el ámbito universitario al mundo real, laboral. Y ahí es donde nos damos cuenta que lo que aprendimos nos funciona y en qué nivel nos funciona, ¿verdad? Qué tan actualizado estoy en ciertos conocimientos y qué tengo que ir a explorar posterior si quiero trabajar en ese ámbito o si me quiero quedar trabajando en ese ámbito. Eso es un elemento muy valioso, poner esa persona que me supervisó la práctica como referencia, ojalá, en el currículum. Voy a estar haciendo referencia a ciertos elementos de un currículum de una persona promedio universitaria que no tiene experiencia laboral y que con ciertos elementos estratégicos se puede hacer un currículum atractivo. Uno de esos elementos es el conocer el valor del emprendimiento como valor, no como una actividad laboral. El valor del emprendedurismo, como le dicen también, es estar relacionado con ciertas competencias, ¿verdad? No sé si alguien tal vez quiere referirse a alguna competencia o alguna capacidad un poco más de orden personal que ven relacionada con la gente que emprende. ¿Alguien quiere mencionar una? No. Ok, bueno, por ejemplo, innovación, la capacidad de innovación, la capacidad de trabajar en redes, o sea, trabajo en equipo también. El trabajo interdisciplinario también favorece muchísimo a la gente que emprende. Entonces ven que hay ciertas capacidades o competencias que están relacionados con el valor del emprendedurismo, ¿sí? Y que por ahí también es lo que favorece probablemente que algunas personas que estudiaron esta carrera
y que tal vez no necesariamente recibieron capacitación para ser emprendedores, lo están haciendo, están emprendiendo, y tal vez formalmente incluso. Habría que ver el resto de preguntas que se formularon. Pero las redes, el valor de las redes y de trabajo en red empieza desde que somos estudiantes. Ahí es donde entonces yo puedo aprovechar la cercanía que tengo con la dirección y subdirección, preguntarles si los puedo poner de referencia, ¿verdad? Sin ningún compromiso, por supuesto. Pero es muy valioso el participar en las actividades de colegio profesional, también es muy valioso, ahí empiezan las redes de contacto. Tener cercanía con estudiantes de niveles un poco más avanzados. A mí me hace gracia porque a pesar de que yo nunca estuve en la Asociación de Estudiantes de Orientación, todos mis amigos de orientación estuvieron en ASO y yo no. Pero esa es mi red de contactos, es la gente que tengo más cercana. Y ahorita que, por ejemplo, se hizo la elección de la Junta Directiva del Colegio de Orientación de Orientadores, todos mis amigos están en la Junta Directiva, solo faltaba yo. Y entonces uno dice, bueno, realmente son contactos valiosos, ¿verdad? Son personas posicionadas en mi ámbito laboral y que en algún momento puedo asociarme para algunos proyectos. La condición laboral al momento de graduarse, que es el gráfico pastel que está a la derecha, dice que, vean que todavía teníamos un 41% de gente que al momento de graduarse todavía no tenía trabajo, ¿verdad? Es bastante. Principales aspectos que influyeron en la contratación. Esto en realidad a mí no me dice mucho. Tal vez un par de datos. Poseer un segundo idioma, el requisito, obviamente, para esa carrera. Carrera a la que se graduó, es un requisito de nuevo, el título. Disponibilidad horaria, muy importante. Eso sí lo rescato. A veces no ponemos en la comunicación que enviamos el currículum o cuando nos entrevistamos, no decimos que tenemos disponibilidad horaria. Y vean que eso es sumamente valioso, está de tercero en este orden. El grado académico es un requisito, tampoco me dice mucho. Ganó las pruebas de selección, de ahí pues hay que hacerlas. Y experiencia laboral previa. ¿Recuerdan lo que les decía de la práctica? Que ustedes no salen de aquí como tabula rasa, sin experiencia laboral, salen de aquí con experiencia profesional, con la práctica. Y si además de la práctica se han desempeñado como estudiantes asistentes, ¿alguien ha hecho horas asistente acá? Bueno, qué bien, hay bastantes. Eso es una experiencia muy valiosa. En bienestar estudiantil les pueden tirar una certificación del sistema. Vienen las funciones con las que se hicieron los nombramientos. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes asistentes mucho tiempo y yo procuro, pues ya eso es una práctica muy personal, yo procuro que las tareas que al menos yo elijo en el sistema, porque no es que las puedo redactar, ¿verdad? Ya vienen dadas. Y dichosamente ahora hay áreas de nombramiento, hay área de investigación, área de gestión académica, área de docencia, y las funciones vienen en esas áreas. Entonces, yo puedo pedir una certificación en bienestar estudiantil y ahí empiezo ya a engrosar ese currículum. Y aquí lo clave es todo lo que yo pueda evidenciar. Eso es una evidencia que tengo una experiencia semilaboral, digamos. Incluso a mí me han llamado de algunas empresas donde están tocando puertas los estudiantes que trabajaron conmigo y preguntan como si verdad hubiera sido un compañero, ¿verdad? Un funcionario. Y yo explico, hermanos, que la asistencia en la universidad es un tipo de beca. Ese compañero en particular tenía estas y estas y estas funciones, exhibía estas y estas competencias, porque siempre me preguntan esa parte cuando me llaman, pero hay que aclarar que no era una persona funcionaria. Sin embargo, se pone la camiseta como cualquier otro, incluso hasta mejor. Y eso siempre lo digo, aunque suene un poquillo trillado, pero es que es cierto también. Ustedes se convierten en parte del equipo de trabajo y eso hay que evidenciarlo. Entonces, esa es otra experiencia muy valiosa para el currículum. Situación laboral al momento de la entrevista. Estos son los datos como más recientes, ¿verdad? Y en el tema de desempleo, en enseñanza en inglés está bien. Si está por menos por debajo del 5% de desempleo, se considera pleno empleo. O sea que está bien. 3.7 está por debajo de educación, por debajo del estudio completo. Y aquí, en este caso, como estamos viendo los de las disciplinas, aparece el dato del estudio anterior, 2019.
para que usted pueda ver que ha ido subiendo un poquito el desempleo en este caso. Y otro dato muy dado en el área de educación, ¿verdad? Por el tema de las elecciones y todo esto, es el tema de subempleo, pero ven que apenas está en 5.9, tampoco está muy alto. La poca relación estudio-trabajo, 7.4. Creo que era parecido al emprendedurismo, 7.5. Puede ser que estén emprendiendo en algo que no es enseñanza del inglés, pero están utilizando el inglés para poder hacerlo. Eso es una hipótesis a priori. Tipo de institución en la que trabaja, empresa privada. Y eso es un poquito lo que yo traía hoy también. Cada vez más está sucediendo, se constriñe más la parte pública para lo que es educación y se abren más opciones en la parte privada. Hay que valorar bastante la calidad del trabajo, eso sí, por supuesto que me están ofreciendo. Y eso es parte de lo que nos estamos encontrando. Gobierno central no llega al 20%, autónomas y semiautónomas, universidades, institutos universitarios o parauniversitarios más bien. En este caso, bueno, este dato a veces en educación está un poco sesgado porque generalmente nos consideramos subordinados por ser docentes. Bueno, normalmente aquí en mandos medios y demás están los supervisores o algunos otros cargos como directores. Cantidad de trabajos que tienen, esto es un poquito relacionado con el subempleo que encontramos a veces por el tema de lecciones en educación. Es bastante alto, 27% tiene más de un trabajo. Y vean que aquí está por encima del promedio de los 5 meses de educación, 7 meses para encontrar trabajo relacionado con la carrera. Es un dato importante a tomar en cuenta. Y tal vez esto es lo más valioso y es como el corazón de la charla de hoy, que es el tema de las famosas competencias. ¿Alguien sabe qué es una competencia en términos generales? No. Habilidad. Por ahí empezamos. Empezamos muy bien. La competencia es la habilidad o capacidad que exhibo yo en un ámbito determinado, que generalmente es educativo, laboral, con un valor. Aquí, a pesar de que dice competencia, no están redactados como una competencia, son capacidades. Ustedes ven que todos dicen capacidad. Entonces, no nos metamos en discusiones curriculares, veamos el valor del asunto. Aquí lo que me está orientando es, recuerdan que en el caso de enseñanza del inglés, un 70% está ubicado en el sector privado. Esta capacidad de compromiso ético y honestidad siempre es típica, exigida del sector privado, en cualquier disciplina que ustedes revisen. Capacidad para expresar claramente sus ideas al hablar, capacidad para hablar en público. Pareciera entonces que esas dos están muy relacionadas, obviamente, con la docencia, ¿verdad? Compromiso con la calidad también es muy típica del sector privado. En el sector público no es que no se valore, pero generalmente está más abajo. Y aquí tal vez más que ver el promedio en esta escala de 1 a 5, yo lo que les invito es que cuando hagan esta revisión de esta tabla, traten de agruparlas y ver cuál tiene relación con otra, como un poquito como lo que estoy haciendo. Esta de hablar en público y expresar sus ideas están muy relacionadas con ese trabajo docente siempre, ¿verdad? De pie frente al aula siempre. Entonces es parte de esa dinámica. Y vean qué curioso, cuando nosotros entramos acá, no sé si tal vez estaban pensando, ah, seguro va a decir trabajo en equipo, seguro va a decir liderazgo, seguro va a decir esto. Y vean que no. Son unas muy particulares de la disciplina. Entonces tenemos que fortalecerlas, potenciarlas y, ¿qué más dije yo hace un rato? Evidenciarlas. ¿Y cómo lo evidencio? Ojalá con certificaciones o, si no existe una certificación, voy a poner el ejemplo de estudiante asistente. A mí me pedían cartas de recomendación los estudiantes a veces. Y yo lo hago con mucho gusto. Trabajaron conmigo. Eso también es muy valioso. Como parte de las competencias en el ámbito universitario, a veces decimos, bueno, por ejemplo, le aprendemos a exponer. Bueno, en el colegio, por supuesto, también, y ahora en la escuela, y ahora hasta en el kinder. Pero
estas dos competencias, la segunda y la tercera, hay ciertos cursos cocurriculares que se han estado ofreciendo. Por ejemplo, mis compañeras de éxito académico tienen una cartera de cursos y capacitaciones muy diversa y muy atractiva. Entonces, estoy casi seguro, si mal no recuerdo, que ellas tienen un curso para el desarrollo de estas competencias. No todas, pero algunas están por ahí reflejadas. En el ámbito universitario, ¿en qué otros espacios puedo yo fortalecer estas capacidades? ¿Alguien ha hecho voluntariado? Una, dos personas, tres. Ok. Bueno, ahí les invito a visitar a mi amigo Esteban Campos, a la par de la SOA Padre Rollo, ahí está voluntariado. Y ese es uno de los elementos que favorece muchísimo las habilidades blandas, que también se han llamado de otra perspectiva, o las habilidades de orden personal relacionadas con innovación, creatividad, trabajo en equipo, todo lo que generalmente cuando llegamos a un espacio como este nos tratan de vender, por decirlo en buenos términos, ¿verdad? Nos hablan mucho de esas capacidades y sí, son sumamente valiosas. Ya el sector privado de educación, creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Son empresas que se dedican a servicios educativos y como tal, el proceso de contratación es muy similar. Yo llevo mi currículum, me entrevisto con la dirección, que a veces incluso es quien es dueño de la institución, eh, y es la persona que decide. Entonces, todo este recorrido de hacer un currículum atractivo, evidenciar estas competencias o capacidades un poquito más del área personal y que no lo dice el título, ¿verdad? Porque el título dice que yo, de nuevo los requisitos, el título dice que yo tengo la competencia o tengo el grado académico, que tengo el título, que tengo formación básica universitaria, pero no dice si yo soy líder, no dice si yo sé trabajar en equipo interdisciplinario, multidisciplinario, no dice si yo soy bueno para hablar en público. A mí no me gusta hablar en público, por ejemplo. No es uno de mis fuertes, pero tengo que hacerlo acá. Tengo que hacerlo desde que empecé como presidente. Y aquí les voy a decir un secreto. Yo no iba a dar discursos de graduación, no me gustaba. Y me acuerdo la señora decana en aquel entonces del CIDE, al primero que fui, yo no sabía que el presidente de la FEUNA era el CIDE. Y don Olman, que era el rector en aquel entonces, ya sacaron cuenta, ya se dieron cuenta en qué año fue. Le dice, sí, claro, Frankie del CIDE. ¿Verdad? Como no se daba cuenta. Y de ahí, pues, me ha tocado de alguna manera trabajar eso y hay que hacerlo. Parte de esas habilidades, vuelvo a decir, es muy valioso y si yo puedo evidenciarlo, bueno, ponerlo en el currículum, evidenciarlo, no es que voy a poner todas, aquí son 26, es una tabla de 26 capacidades, que casualmente para esta carrera es obvio que el manejo del inglés es importante, pero para el resto de las carreras vienen que el manejo del inglés está de última. Es un plus, por supuesto, es un plus para conseguir trabajo, así como es un plus sacar un posgrado, pero a veces está sobrevalorado el inglés, particularmente en el país. Yo puedo estudiar otros idiomas y siguen siendo igualmente valiosos. El inglés va a ser el más valioso, por supuesto que sí. Pero si nos confiamos a que porque tengo inglés voy a conseguir trabajo, tampoco. Es un plus más. Y aquí, de nuevo, estas capacidades, el asunto es buscar de qué forma yo puedo fortalecerla en el ámbito universitario y tener una certificación. Ahí, si ustedes participan, por ejemplo, en voluntariado, también pueden pedir algún tipo de respaldo que participaron en las jornadas. Otro elemento muy valioso cuando estamos en la universidad, todavía como estudiantes, es participar en el movimiento estudiantil. Creo que ya me referí mucho a eso. ¿Alguien ha estado en el movimiento estudiantil organizado? Asociación, FEUNA. No, compañera. Ok, muy bien. Ese también es un elemento sumamente valioso, por supuesto. ¿Cómo lo certificas? Bueno, en este caso es con el Tribunal Estudiantil. Vos puedes ir a pedir en el TEUNA estudiantil o en el CAEUNA que alguien te haga una nota de que fuiste representante estudiantil durante tal periodo. Yo eso lo tengo en el currículum mío y lo atesoro muchísimo. Si ustedes vieron, fue parte de lo primero que se mencionó. Y aquí el asunto es,
saber cuáles son las primeras capacidades valiosas de mi disciplina. Por eso ya ustedes podrían revisar cada una de las disciplinas en las que se refleja su carrera, ver cuáles son esas y hacer todo lo posible por fortalecer esas y evidenciarlo, ponerlo en el currículum y saberlo explicar en una entrevista, ¿verdad? Que es muy importante. Vuelvo al asunto del video. La gente cometía varios errores, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, muy jocosos, que venían acompañados, eso no, jamás. Hay que ir solo, sola. El asunto también de ponerse a hablar de otros temas como política, religión, fútbol, eso no. Muchísimo menos hablar mal de jefes anteriores. Pero hay entrevistas que se basan, por ejemplo, en esto. A veces, incluso, por ejemplo, en una feria de empleo, se paran 4 personas en mi stand, digamos, yo soy el encargado de recursos humanos, y de una vez aprovecho y les digo, bueno, voy a entrevistarlos, siéntense ahí. Porque tengo que contratar a alguno de ustedes 4 y no al otro. Y tal vez hasta son compañeros o compañeras de la carrera, tal vez hasta hicieron la tesis juntos y juntas. Y entonces, ¿de qué echan mano para venderse en el buen sentido en ese espacio de esto? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No el título, tienen el mismo título en este ejemplo. Son las competencias personales, de orden personal que son estas. Y aquí hay otros elementos también relacionados con la posibilidad de hacer teletrabajo. Ven que en enseñanza en inglés es bastante. Quiere decir que entonces es probable que algunas de las preguntas en la entrevista vayan relacionadas con eso. Autorregulación, autoorganización, el cumplimiento de plazos. Si usted puede trabajar por objetivos y no porque tiene que estar conectado en Teams y que está en verde todo el tiempo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ese es el teletrabajo de verdad. Y algunos elementos de satisfacción con respecto al trabajo, ven que en este ámbito, bueno, no les conté, para quienes están interesados en utilizar este tipo de gráficos para algún trabajo de la U o simplemente hacerse su propia guía con respecto a esto, en cada uno de estos cuadritos amarillos que están sobre la gráfica, los pueden descargar en algunos de esos formatos, PNG, JPG, PDF. Y en el caso de estas tablitas, que habla de competencias o aspectos relacionados con el trabajo, se pueden abrir para verlo completo. Ven que obviamente uno de los elementos más valiosos para nosotros, profesionales, es la posibilidad de utilizar sus capacidades en el trabajo. O sea, si el trabajo no está relacionado con la carrera, yo no voy a estar satisfecho. Muy difícil. Porque me estoy negando todos esos años de esfuerzo con esta única posibilidad que me encontré. Y a veces pasa. De nuevo el salario, ¿ven? Está muy abajo. No es, no, eso no es lo que nos desvela a nosotros en educación. Son otros aspectos. La posibilidad de tener relaciones con los compañeros o los clientes en este caso. La relación con la jefatura, que sea cordial. Su modalidad de trabajo. Ven que aquí está muy alto el teletrabajo comparado con otras. Responsabilidad de su cargo. Condiciones físicas de trabajo, horario de trabajo y algunos otros que ustedes pueden ver por ahí. Cada una de estas puede ser una pregunta de entrevista laboral. Véanlo así. Y ustedes, más que yo venir a hablarles un montón de cosas de entrevista laboral que cada vez cambia más, ahora son hasta por un video, ¿verdad? Entonces yo te mando a vos una pregunta, un correo con una pregunta, hábleme de usted durante 1 minuto y mándeme el video, no lo entrevisto. Y reviso los videos y ya está, así elijo. Entonces hay que aprender todos estos elementos igualmente valiosos. Cuando hablamos de pretensión salarial, esta es una orientación muy importante. Recuerden que este dato es 2023, pero ustedes pueden poner en Google escala de salarios mínimos, Ministerio de Trabajo, y ahí les va a aparecer actualizado. Si no encuentran su carrera, por ejemplo, si yo llego y entro y busco orientación, sí aparece, pero si no aparece, pueden buscar bachiller universitario, licenciado universitario, máster universitario, si es del caso, y ahí aparece el genérico, digamos, que
podemos utilizarlo. Porfa, cuando le pregunten pretensión salarial, no se queden callados, ¿verdad? Ahí por lo menos hay información. Y mucha gente dice, ¿qué es lo que contestan? Lo de ley. Ok, ¿y cuánto lo de ley? Esto es con respecto al uso de la radiografía laboral. Si ustedes quieren ver la opinión de los empleadores en esta misma radiografía, voy a devolverme acá al sitio. Ya me pasé. Adelante, adelante. Aquí nos preguntan en la página de OLAP, ¿dónde encuentro la carrera de enseñanza de la religión? Enseñanza de la religión. Se supone que debe estar de nuevo acá en educación. Esta es otra forma de visualizarlo, no piensen que es diferente, es lo mismo. Al final llego aquí a la misma parte. Se supone que debería estar aquí en este listado. Ahora, les voy a decir, no es un secreto de Estado, es una cuestión metodológica. Probablemente, y recuerdo el caso, la enseñanza de la religión no está en este estudio, porque hay ciertos criterios que tiene el observatorio laboral para tomar en cuenta una carrera y agregarla al estudio. Uno de ellos es tener al menos, si mal no recuerdo, 10 personas graduadas en cada uno de los años que se tiene de titulación. Ese es uno, ¿verdad? Puede ser que ese no lo cumplieran, porque tiene que tenerlo en los 3 años del estudio, qué sé yo, por ejemplo, 2017, 18 y 19. Si no lo tenía al momento, no se incluyó. Hay algunas carreras que, por lo menos cuando yo ingresé como representante BLAP, pudimos rescatar y meterlas ahí un poquillo como forro, para que no se excluyeran del estudio y no se quedaran sin datos. Pero los criterios eran muy rigurosos. Al principio ya se flexibilizaron un poquito más y el nuevo dato o el nuevo estudio del Observatorio Laboral sale en 2026 porque se atrasó un poco, principalmente por el asunto de la contratación de encuestadores. Se tenía previsto para este año 2025, si ustedes ven, dice 19, 22, cada 3 años, pero es por eso. Entonces, yo esperaría que los datos de esta radiografía también aparezcan dentro de poco tiempo y tengamos todavía más actualizado. He dicho más bien que preguntaron eso para referirme al asunto de la actualización de la fuente de datos. Lo que les iba a mostrar nada más es una pestañita que hay acá. Pues si ustedes quieren saber sobre la opinión de empleadores, lo pueden ubicar acá. Estudio de empleadores en la pestaña de arriba. No vamos a revisarlo por cuestión de tiempo, pero para que vean que en educación no están todas específicamente. Y eso obedece a un asunto de área laboral, no de carrera, ¿verdad? Entonces, ahí pueden, por ejemplo, como para seguir en la misma línea de inglés, de enseñanza del inglés, puedes ver que hay educación preescolar en inglés, educación primaria en inglés, incluso había una de secundaria en inglés, pero ya no la veo por acá. No sé qué. Y cuando ustedes abren los datos, por ejemplo, primaria en inglés, que es como lo más cercano, ¿verdad? Lo que sí, pero no creo que como inglés. Francés, ¿hay personas de francés? Ok, lo otro que quería mostrarles así muy rápido, por cuestión de tiempo, es, igual les van a quedar los enlaces, las principales plataformas para buscar empleo en este momento y que nos puede funcionar para el área educativa. Ya les mostré LinkedIn, ya vimos lo que pasa en el caso de lo que era el asunto de servicio civil y tenemos otra que nos resulta para autoorientación, porque se ha hecho un esfuerzo enorme, es un proyecto país, que es la plataforma Brete, y se le puso así para que la gente lo encuentre más fácil, brete.cr. Ven que aquí la dirección dice ane.cr, ANE es Agencia Nacional de Empleo,
y ese enlace ya se va a cambiar por brete.cr. Ustedes ponen Brete, igual ingresa, ponen Ana, igual ingresa, no hay ningún problema. Pero aquí lo más valioso, cuando ustedes se crean un perfil acá, también es súper aconsejable que ya lo tengan. Se crean un perfil acá, hay una guía paso a paso para poderlo hacer. Aquí hay incluso colegas de nosotros, graduados de orientación en la UNA, trabajando en este equipo. Hay un equipo de orientadores que son contratados por el INA, que es quien sostiene este proyecto país, pero ustedes los pueden llamar y los van a orientar. O sea, están para eso. Y son excelentes profesionales. Aquí hay un motorcillo de búsqueda. Funciona mejor cuando ya ustedes tienen un perfil. Ahorita no podría mostrarles mucho, solamente poner docente y salen ahí, anoche lo hice, solamente salía una vacante. Pero pueden poner profesor, profesora, salen un poco más de opciones. Cuando ya tienen su perfil, ya les aparece la información más precisa, porque incluso ya pueden abrir la vacante. En este momento yo les mostraría algo muy, muy básico y no tiene ningún sentido. Lo que quiero que puedan utilizar cuando ya tienen el perfil es obviamente este motor de búsqueda, pero también la plataforma les va a estar notificando cuando hay alguna vacante que coincide con su perfil y eso es muy valioso. Eso se llama intermediación laboral automatizada. Aquí están los servicios, dónde están las unidades de empleo. Esperaríamos, si todo sale bien, que la Universidad Nacional tenga una unidad de empleo afiliada al Ministerio de Trabajo como esta. Y si todo sale bien y me permiten estar en el equipo, por ahí estaría yo también. Entonces, en meses más adelante, esperaría poderles atender diferente. Hay un calendario de eventos, por ejemplo, si andan buscando ferias de empleo. Es meramente informativo, pero lo que quiero que vean es esto. Tal vez ustedes dirán, Frankie no trajo ni siquiera cómo se hace un currículum, ni tampoco nos trajo nada de entrevista. Lo que habló fue muy general de competencias. Bueno, el asunto de las competencias era principalmente lo de la charla de hoy, pero aquí está esta guía completa para búsqueda de empleo y está muy, muy, muy detallada. Está hecha para personas que incluso no tienen estudios, ¿verdad? Pero para una persona profesional como nosotros va a ser muy fácil revisarla. Y aquí vienen lo de las guías. Si quiero empezar hoy con mi currículum, puedo entrar acá. Hay 3 secciones. Cómo buscar empleo, cómo crear un currículum y cómo hacer una entrevista de empleo. Que vienen recomendaciones muy valiosas. Cómo crear un currículum, incluso nos ofrece unas plantillas muy bonitas aquí al final. Voy a abrir una solo para referirme a un par de temas. Así muy rápido. A mí la que más me gustó fue esta, la número 3. Son descargables y editables. Aquí en perfil, en este momento, pues podrían estar pensando, es que no de nuevo, ¿verdad? No tengo experiencia laboral, ¿qué voy a poner? Bueno, por ejemplo, ahí se recomienda poner profesional, si lo quieren hacer hoy y todavía no se han graduado, profesional en formación en el área tal, con deseos de poner en práctica todos mis conocimientos en el área de tal cosa. Algo así, por ejemplo. Experiencia laboral. No voy a utilizar experiencia laboral, sino experiencia profesional. Y ahí es donde voy a poner que la práctica, si fui estudiante asistente, conste, si fui estudiante asistente y mis funciones estaban relacionadas con la carrera, eso sí, porque hay oportunidades de hacer horas asistente, pero tal vez las funciones no están tan relacionadas. Esos 2 elementos principalmente son los que yo puedo usar ahí. Experiencia profesional, de nuevo. En habilidades, ¿qué voy a poner? Pues las más buscadas en mi área, ¿verdad? Eso sí, si las tengo, si las he fortalecido, si yo soy una persona que me cuesta liderar un equipo, pues no lo voy a poner, ¿verdad? Por poner un ejemplo nada más. Y vean que, por ejemplo, aquí viene inglés avanzado, Excel avanzado, manejo de bases de datos. Habla de habilidades muy técnicas, pero también pueden ser habilidades blandas. No hay ningún problema. Formación académica, obviamente los títulos de la universidad. Aquí hay algo que a nosotros nos favorece. Este currículum yo puedo descargarlo y lo puedo editar como yo quiera. La recomendación en el caso de nosotros que somos universitarios es poner primero la formación.
primer subtítulo, formación. Segundo, experiencia profesional. Y formación complementaria. ¿A qué se refiere con formación complementaria? Vamos a ver, por ejemplo, que viene acá. Son cursos donde yo tenga certificación. Y aquí se vuelve otra vez muy valioso LinkedIn Learning, que es una plataforma donde yo puedo llevar un montón de cursos, algunos incluso gratis completamente, y de una vez me carga el certificado en el perfil. Cuando ustedes lleven ese cursito muy cortito que les mencioné de cómo hacer un currículum exitoso, en su perfil se va a cargar el certificado automáticamente. Y eso es lo que permite LinkedIn también. Y esos certificados yo los puedo descargar en PDF posterior. Entonces es doblemente valioso. Por eso quería aprovechar esta oportunidad de la plataforma. Muy recomendada esta plataforma de la Agencia Nacional de Empleo. Y hay otra del sector privado. ¿Alguien sabe qué es la ACEP? La ACEP es la Asociación de Centros Educativos Privados. ¿Ustedes saben que existía? Sí, bueno, los profes sí, obviamente. No, ok. Esta asociación reúne, y lo dice aquí en la página, no lo digo yo, reúne más de 100 instituciones, donde se organizan para diferentes dinámicas del sector privado principalmente, pero lo único que les voy a presentar es que aquí tienen una bolsa de empleo. Y cuando yo vengo y me meto al formulario, la información que tengo que llenar es todo lo que vimos hoy. Entonces, primero hago mi currículum en la plantilla que les recomiendo, después de revisar la guía de autoorientación de la Agencia Nacional de Empleo, y después ya puedo concursar por el MEP o puedo también dejar mi currículum por acá. Aquí, previo a llenar el formulario, dice que tengo que tener a mano, adjuntar currículum, las experiencias salariales, las expectativas salariales, ya también vieron esa parte, consentimiento, verificación de la información, de referencias, ¿verdad? Si van a poner a las profes, tienen que pedirles permiso en sus referencias, proyectos educativos especiales en los que hayan participado y correo electrónico. Está sumamente sencillo. Y ahí hay oportunidad de una vez conseguir instituciones. Creo que eso era lo que les traía para hoy. Así muy resumido. ¿Preguntas? ¿Sí? Con el micrófono, por favor. Aprovechen si gustan dudas sobre entrevista laboral. Si alguien Muchas gracias. le apetece. Susana. Es para que se escuche en línea. Un segundito nada más. Buenos días. Era Buenos solo días. para saber si usted me puede decir nuevamente, como en el currículum vitae, cuáles serían los 3 rubros, digamos, que deberían de ir como primero, como el orden, porque usted como que lo invirtió al ejemplo que nos presentó. Ok. Aquí voy a usar de nuevo, bueno, voy a abrir otro, por ejemplo, la versión 2 de currículum. Es un asunto de formato. Pero lo que yo les menciono es estratégico. Como nosotros somos profesionales, lo más de peso que tenemos es la formación, lo pongo primero. Si ustedes buscan ahí en Google y ponen tipos de currículum, les va a aparecer el cronológico, les va a aparecer el mixto y les va a aparecer el funcional, exactamente. Entonces es una combinación de esto. El asunto en el mixto, en el funcional, es que yo ubique la información como más me conviene. Entonces voy a ponerlo más fuerte primero. Por ahí tenía una imagen, en algún momento una charla que di, de que, claro, es el contexto mexicano, que fue lo que me encontré, de que las personas de recursos humanos tardan en promedio 3 segundos en revisar un currículum. Y es por eso, porque ellos llegan a buscar visualmente algo que resalte y ese es el que reviso primero.
Eh, Aquí es como, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Que les llega una pila de currículums cuando eran físico y tienen que discriminar o elegir o revisar primero algunos. Entonces es un poquito eso. Y lo que les recomendaba era eso, poner primero su formación, que es lo más pesado, experiencia profesional, o si ustedes tienen muchos certificados, lo pueden poner de segundo, y su experiencia profesional, porfa, que no falte la práctica profesional supervisada, y si hicieron horas asistente. Incluso en algunas instituciones han estado considerando las horas asistentes de las universidades como experiencia laboral propia. Y eso es muy importante saberlo. Adelante. Y aquí hay uno en el chat que dice, en caso de haber tenido la oportunidad de mediar talleres y participar como expositor en un curso dentro de la universidad, ¿cómo se califica eso dentro del currículum? ¿Se incluyen los certificados o algo más? Sí, eso es muy valioso. Bueno, por ejemplo, a mí me han invitado a cursos y la docente o el docente, por agradecimiento, le da uno un certificado. Yo los tengo todos guardados, se los aseguro. Pero eso es una experiencia muy puntual. Entonces, puedo ponerlo en, por ejemplo, aquí dice otros datos. Podemos hacer un último apartado que se llame otras experiencias, porque eso es una experiencia, no es un curso, no es un título, no es un aprendizaje, es una experiencia que está siendo certificada. En algunos momentos también, cuando los compañeros de recursos humanos de aquí de la UNA organizaban ferias de empleo, en algunas yo fui a dar charlas, también tengo de esas, y yo las tengo como en ese apartado. Eh, no sé si le respondí bien a la pregunta. ¿Alguien más? El caballero aquí. Voy a ampliar un poquitito 3 cositas o complementar. No sé cuántos aquí son asistentes de proyectos. Están de asistentes en proyectos. Vean, los que estén de asistentes, hablen con los coordinadores de que ustedes estén en el sistema incluidos. Porque cuando nos piden esa certificación, que usualmente es en la unidad académica, nosotros debemos corroborar que ustedes estén dentro del sistema y cuántos años han participado. Igual, cuando los docentes hacen sus informes, ellos tienen que decir qué actividades han hecho eso. Porque hace muchos años el asistente nada más acomodaba documentos, eso era todo lo que nos colaboraba. Pero ahora ustedes participan en ponencias, participan con los profesores en artículos, o sea, hacen más cosas académicas y eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces nada más verificar con ellos eso. Luego lo que el compañero decía del inglés, también digamos es porque a uno llegan y le preguntan, ¿verdad? De estudiantes que uno pueda referir. A veces hay instituciones privadas que piden que los estudiantes den las clases en inglés. Por ejemplo, los de ciencias, los de estudios sociales, los de matemáticas queden en inglés. Entonces, si ustedes se pueden ir metiendo ahí en cursos adicionales de inglés, ¿verdad? Los que no son obviamente de las áreas de la lengua, pues es una buena recomendación y eso es un plus, como decía el compañero. Y después, mantenerse en contacto con la universidad. Por lo mismo, porque a uno llegan y le preguntan, a mí me preguntan mucho, ¿usted conoce un estudiante, un graduado que me pueda dar clases? Tengo tantas clases en cuál colegio. Y uno, ¿de dónde agarro? ¿Verdad? Necesitamos como también montar una base ahí, no sé cómo, ¿verdad? Que tengamos una base de datos de los estudiantes y decirles uno, bueno, están pidiendo un profesor 30 lecciones de estudios sociales, ¿verdad? Y ahí uno comunicarse. Entonces, cuando uno a ustedes les pida, digamos, de la universidad, hay un taller para graduados, hay una actividad para graduados, manténganse en contacto porque incluso aquí en la misma universidad ya se está pensionando mucha gente, ¿verdad? Entonces, de ahí, pellizquense ahí porque hay oportunidades laborales también por acá. Sí, yo ya casi me pensiono, así que si alguien quiere trabajar en esto, no se avisen. Bueno, mi pregunta es relacionada con lo del tema salarial, porque está viendo que en lo de la SEP, de una vez le piden
de que pongan lo de la expectativa salarial y demás. Entonces, nosotros que vamos saliendo apenas y que tenemos experiencia nula directamente en el campo laboral, tendríamos que como recomendación poner lo mínimo o ir más, como, no sé. Yo creo que eso ya es una perspectiva muy individual. Yo lo que les diría es lo mínimo, pues es lo mínimo, ¿verdad? Pues, hay que considerar que ustedes están empezando, sería como sus primeras experiencias, pero no me metí exactamente a ver cómo lo preguntaban, creo que era un espacio abierto donde uno puede redactar, donde uno puede poner, tomando como base salario mínimo y negociable, por ejemplo, ¿verdad? O se puede conversar. Igual, ustedes también pueden pensar, de qué sé yo, uso como ya de manera individual, uso el salario mínimo y bueno, yo además del título tengo este certificado y este otro, bueno, y yo no estoy en el mínimo, ¿verdad? Como les decía yo, no, ustedes no son tabula rasa cuando salen de acá, ya tienen experiencia profesional como estudiante asistente, como práctica y demás, pero yo creo que eso ya es una perspectiva muy individual, que a mí no me gustaría ponerle un precio al trabajo de él, ya es muy individual. Es que he escuchado de que hay como dos tipos de salario, está el compuesto y el global, uno con cuál sale, digamos. Uy, sí, bueno, eso es un enredo que hasta para nosotros aquí en la universidad a veces pasa, ¿verdad? Que tenemos compañeros en la misma oficina trabajando con salario compuesto y otros con salario global. Entonces, si mal no recuerdo, el global toma en cuenta algunos supuestos pluses, según dice el gobierno, ¿verdad? Porque así les dice, que son luchas históricas de los sindicatos, de los movimientos sociales principalmente. Están supuestamente contemplados dentro de un monto. Es como, y generalmente aplica para personas nuevas en una institución pública. En el sector privado eso no, creo que no se está aplicando. Y el compuesto es, por ejemplo, los que ya tenemos tiempo de estar en la universidad, entonces ya hemos hecho, qué sé yo, carrera académica, estaba la anualidad, que también está congelada todavía, ahí inventaron una categoría ahí medio extraña, pero todavía sigue en ese proceso de validación, y básicamente eso es más que nada para el sector público, sí. Y los dos están todavía en ese juego. Pero para gente que va a ingresar, entra con el global según entiendo la ley. El compañero de enseñanza en inglés. Bueno, buenos días. Buenos Yo días. tengo una pregunta con respecto a la parte del currículum. Usted mencionaba antes que, por ejemplo, diferentes experiencias como voluntariado y horas asistentes se podrían incluir. Yo quisiera saber si experiencias laborales que no sean atinentes al área o al campo laboral que uno esté optando, se podrían incluir teniendo en cuenta que estas podrían certificar diferentes habilidades blandas como el liderazgo o trabajo en equipo. Sí, tendríamos que ver exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Como cada caso. Voy a poner un ejemplo que tal vez hasta ahorita se les vaya a dar. Yo cuando estudiaba, pues apenas salí del cole, trabajaba medio tiempo en una veterinaria. Dígame si eso tiene algo que ver con orientación. Tal vez no, pero como vos dices, yo era dependiente de la veterinaria. Yo me encargaba del negocio cuando no estaba el dueño. De eso quiere decir algunas otras habilidades, ¿verdad? Trabajé en bodega, manejaba montacargas mientras estudiaba. Casi siempre estudié y trabajé medio tiempo. Hasta que tuve la oportunidad de estar en la Federación de Estudiantes, que además me significaba una beca. Eso es otra cosa importante, ¿verdad? De motivación para los que quieran estar en el movimiento estudiantil. Hay que valorar varios de esos. Por ejemplo, cuando trabajé en bodega, recibí una capacitación de manejo de extintores. Y entonces, en el ámbito educativo, por ejemplo, nosotros ya voy a lo formal.
Cuando hicimos una encuesta con el proyecto de básica que estuve yo, una de las preocupaciones del sector de profes en educación era cómo hago yo para manejar una crisis en el aula, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, no se me asusten. Imagínense que se viene un menión de esos fuertes que aquí he estado pasando estos días. Yo tengo que revisarme individualmente. Yo soy de las personas que se asustan y salen corriendo y es capaz hasta dejar mi grupo botado, ¿verdad? De chiquillos. O soy de esas personas tranquilas, se levanta, aunque me dé nervios y todo, ¿verdad? Pero que se levanta, organiza el grupo, sale y después, obviamente, se desahoga si quiere llorar o lo que sea, ¿verdad? Pero primero está el grupo. Y hay gente que, incluso hicimos un grupo focal, donde mencionaba también que cuando sucede eso no sabe qué hacer y se congela. Entonces, hay capacitaciones sobre eso. Eso sería una capacitación muy valiosa y que nosotros intentamos incluso por medio de la Cruz Roja, que es la instancia certificada para dar esas capacitaciones, intentamos, hasta hicimos el diseño del curso en ese proyecto para atención de crisis en el aula, se llamaba. Y no nos los permitieron dar en educación permanente, porque no era atinente a lo que hace el CID. Tenía que ser otra unidad académica. Pero aquí no lo digo por la crítica, lo digo por el valor del tema, ¿verdad? Si yo tengo la capacidad y puedo, por ejemplo, capacitarme con la Cruz Roja, aquí a los funcionarios nos dan un curso para manejo de primeros auxilios, se llama. Eso es valioso, ¿verdad? Porque entonces yo puedo tener un plus y si resulta que llego y me entrevisto con una dirección de una institución privada y menciono que tengo ese certificado, ¿de qué va a ver la dirección? De este muchacho me puede organizar la brigada, ¿verdad? Y es una oportunidad, se convierte en una oportunidad. Muy buena esa pregunta, porque hay cosas que hay que ver si realmente tienen valor en el ámbito educativo, que es en lo que queremos trabajar, y otras que pues no, se convierten en una experiencia nada más. ¿Alguien más? Agradecemos a don Frankie por la charla ofrecida, la cual nos ha permitido situarnos en un contexto real que nos da luces para guiar el proceso de inserción laboral docente. A continuación, vamos a leer un certificado de forma de agradecimiento a don Frankie. Entonces, aquí se encuentra. E indica que, bueno, de parte de la Universidad Nacional, del Centro de Investigación y Docencia en Educación, de la División de Educología, le otorgan el presente certificado de agradecimiento a Frankie González Conejo por haber impartido la charla Inserción al Mundo Laboral Docente. Muchas gracias.